Listo. Fratres y sorores, queridos amigos, buenas tardes. En esta ocasión tengo el honor de presentar a José Botello, quien es conferencista de la Universidad Internacional Rosacruz, con sede en León, Guanajuato, y que es filial también de la Universidad de New Jersey en Estados Unidos. José ingresó a la orden hace más o menos unos 40 años o un poco más, y fue maestro de los camistas en Miami, Florida, fue gran consejero también de Florida, y ahora es vocal de la GLH, y a la Junta Administrativa él aporta su valiosa colaboración con todo el tema de, ¿cómo se llama? Porque es contador público, es auditor y también es asesor financiero. Hace como un año José presentó este tema, el karma y la ley del karma, en Managua, Nicaragua, y también en David, Panamá, en donde esta conferencia tuvo un gran éxito. En el mes de abril de este año, José la presentó en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, y hace aproximadamente 3 semanas, José presentó este tema en Chitre, de donde él es originario, y también en la ciudad de Panamá, capital, también con un éxito grandísimo. Esta es la razón por la cual hoy invitamos a José para que por este medio nos presente también su conferencia. Sin más preámbulo, dejo los controles a José. Bienvenido a la Universidad Internacional Rosacruz. Gracias. Muchas gracias, maestro, por haberme permitido servir. Es un honor estar con ustedes en el día de hoy y gracias por la confianza. Verán que la conferencia es muy interesante y les va a gustar mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Bueno, bienvenidos a todos los que se encuentran en esta tarde de verano. Y les prometo que el tema les va a gustar. El tema de esta conferencia, el karma y la ley del karma, obedece a que nosotros estudiamos el karma, pero también como Rosacruces tenemos el privilegio de estudiar la ley del karma, que es la aplicación del conocimiento del karma. Veamos esto en más detalle. Muchos términos son utilizados en el misticismo y no pueden ser traducidos muy fácilmente, ya que los diccionarios no contienen palabras o símbolos que correspondan al concepto equivalente. Y esto sucede porque mucha de la simbología utilizada en el misticismo obedece a las tradiciones de las escuelas místicas que los utilizan. Algunos símbolos utilizados en la Cábala o utilizados en el budismo o en el Tao tienen significado exclusivo para estas escuelas. Nosotros, como una escuela mística, como una escuela filosófica, también tenemos significados especiales para esta simbología. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en la próxima hora. Es por esta razón que al no poder ser traducidos correctamente, deben ser explicados. O mucho mejor aún, deben ser experimentados, deben ser vividos a través de una experiencia personal o a través de un ritual que puede ser de forma colectiva. Esta simbología, de la única manera que pueda ser entendida es si nosotros las vivimos internamente. Y el karma y la ley del karma es una de esos casos. Veamos algunas expresiones que son comunes entre nosotros, como es el caso de la luz divina, paz profunda, el maestro interno, el maestro externo, la reencarnación, la armonía, el libre albedrío y otros más. Como verán, estos son algunos ejemplos de conceptos que deben ser comprendidos a través de una experiencia personal. Veamos algunos de ellos. Vamos al caso de la luz divina. Muchos de ustedes recordarán que en un ritual público de ayuda metafísica que nosotros damos en nuestros organismos afiliados, se nos pide que meditemos sobre una persona bañada en una luz divina. El concepto de luz divina es un concepto un poco difícil de poder comprender.
Porque algunas personas cuando se les habla de la luz divina, piensan en una luz que podría ser la luz solar, o podría ser la luz de una lámpara, o podría ser la luz de una vela. Pero realmente queremos significar con la expresión luz divina esta luz que alumbra de la misma manera que alumbraría la luz de una vela, o nos estamos refiriendo a esa sabiduría divina, o nos estamos refiriendo a esa inteligencia universal que todo lo infunde. Antes de proseguir y entender estos temas, debemos profundizar, debemos meditar sobre cada uno de estos conceptos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en estos próximos minutos con respecto al tema del karma. Hay una situación que se presenta, y es que todo conocimiento que nos llegue a través de nuestra propia experiencia se radica en nuestra conciencia por siempre y ya no hay regreso. En otras palabras, no podemos desaprender lo que aprendemos por nuestra propia experiencia. Solamente se puede desaprender lo que aprendemos de experiencias ajenas. Muchas veces nos instruyen, nos dan conocimiento, pero este conocimiento solo llega a nosotros una vez que nosotros lo interioricemos, una vez que forma parte de nosotros mismos. Es por esta razón que algunas personas que ya han dado un paso en el sendero de la espiritualidad ya no pueden borrar las verdades que han adquirido. Vamos a explicar esto un poco más gráfico. La mano izquierda en la pantalla superior, ustedes están viendo, hay una imagen de Adán y Eva tomando el fruto del árbol del conocimiento. Como ustedes recordarán, cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, el Dios le hizo una solicitud. Ustedes pueden comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia, menos del árbol del bien y del mal, menos del árbol del conocimiento. ¿Y por qué no podemos comer del árbol del conocimiento? Es precisamente porque una vez que se ha adquirido este conocimiento, ya no hay regreso. A la mano derecha les puse una pequeña foto que me tomé hace aproximadamente 2 meses en un viaje que tuvimos en Rusia recientemente. Me llamó algo mucho la atención y está referida al árbol del conocimiento. Justo la noche antes de entrar a Rusia, después de haber visitado algunos países de República Socialista Soviética, como el caso de Estonia y Latvia, se nos dio unas instrucciones de cuáles son los reglamentos que tienes que cumplir al entrar a Rusia. Y se nos explicaba que hay cosas que se pueden y no se pueden hacer, y hay que firmar un documento migratorio al entrar. Cuando llegamos a la inmigración, me llamó mucho la atención que habían unos requisitos, y mal no recuerdo, eran como 10 requisitos de cosas que no pueden entrar en Rusia. Y yo en mi mente pensé, bueno, el sentido común me dicta que podrían ser las armas, que podría ser algún artículo de contrabando, podría ser drogas, que es lógico que uno no va a llegar a otro país. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando el artículo número 1, que no se puede entrar, es cualquier material impreso, cualquier libro o documento impreso que contradiga las reglas o las enseñanzas de este grupo, ¿no? Y también, más abajo, ya casi en otro párrafo, indica que tampoco se puede llevar información escrita del país. En otras palabras, pueden llevar y traer muchas cosas, pero no material escrito. Porque una de las cosas que no permite esta civilización, este grupo, es que las personas tengan acceso al árbol del conocimiento. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón? Nos llama extremadamente la atención. Les traigo una cita de algunos escritores famosos. En este caso, este escritor dice, místico también, solo el hombre culto es libre. Un hombre culto pensará y actuará según sus pensamientos. Eso lo escribió José Martí. Es interesante ver cómo tantos pensadores, tantos sabios y tantos filósofos del pasado le dan mucha importancia a lo que nosotros hacemos producto de nuestros pensamientos. En un libro que leí más recientemente, me encontré con este señor Malcolm Gladwell, que escribió un libro que se llama en inglés Outliers, pero en español lo llamamos como Fuera de Serie, precisamente refiriéndose a las personas que logran éxitos en la vida más allá del grupo corriente, ¿no?
Y él dice que no es el más brillante quien tiene éxito, sino el que adquiere el conocimiento a través de los hábitos, del pensamiento, del razonamiento, independientemente de lo que les enseñe o de la autoridad ajena. Este caballero también le da importancia a que aquellos que aprendemos a través de nuestro propio pensamiento y a través de nuestro propio razonamiento es lo que realmente nos lleva al éxito. Interesante cómo estos autores de tan épocas distantes han coincidido en el mismo concepto. Todo esto nos lleva, cuando estamos hablando de ese pensamiento, de esa experiencia, estamos hablando de la experiencia nuestra, la experiencia personal, estamos hablando de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos define nosotros mismos del resto? Nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío funciona directo en nuestro karma, porque el karma que recibamos, el karma que estemos llevando a cabo o que estemos creando, está en relación directa con nuestras decisiones personales. Es decir, está en relación directa al libre albedrío. Así como el conocimiento fue dado en épocas pasadas, el libre albedrío también lo fue. Fue precisamente un famoso fraile italiano, Bruno Giordani, que nació por allá por 1948 y fue quemado en la hoguera en febrero de 1600 por establecer el concepto del libre albedrío. En aquel momento, la religión nuestra, la religión cristiana católica, no permitía el concepto de libre albedrío. Según los conceptos religiosos y canónicos de la época, todo lo que existía y todo lo que se producía era producto de las escrituras y ya estaba escrito. Por eso se utilizaba muy comúnmente la frase según las escrituras, porque todo estaba escrito. Este caballero, el sacerdote, fraile, Bruno Giordano, de un pensamiento neoplatónico, perteneció a la escuela de pensamiento neoplatónico, que pertenecía a la Iglesia Católica, estableció el concepto de libre albedrío. Y lo explicó claramente cuando él dijo que Adán y Eva habían desobedecido las órdenes de Dios. Y ahí había una evidencia bíblica en el Génesis del Viejo Testamento de que se podía acatar la ley de Dios o se podía desobedecer la ley de Dios. Según Bruno, esto era no más que el resultado de este famoso libre albedrío. Cada acción, cada decisión de nuestro libre albedrío en el mundo físico está dirigida por un impulso, es decir, está dirigida por un deseo grande o pequeño que quiere ser satisfecho. Es decir, toda decisión nuestra viene de ese impulso interno, de ese deseo de tener algo o de cumplir algo, y es precisamente lo que origina este libre albedrío. Regresando por unos instantes a las enseñanzas Rosacruz, nos encontramos con la ontología Rosacruz. Como ustedes recordarán, la palabra ontología viene del griego ciencia del saber. También se utiliza como el conocimiento de las leyes divinas. Dentro de la orden Rosacruz, la palabra ontología nos viene a referir al conocimiento de las leyes cósmicas. Algunos de ustedes a lo mejor lo habrán leído, pero hay un libro en la orden, la logia de habla hispana, que se llama La ontología de los Rosacruces, publicado por Difusión Rosacruz, y fue escrita por Sir Suzanne, donde explica estas 12 leyes. Muy interesantes todas. Y están contenidas en nuestros estudios privados, pero han sido publicados en un libro, acceso al público, y esta octava ley nos dice que el destino de cada hombre está determinado por la manera que aplica su libre albedrío y por el karma que de él recibe. Nos encontramos ante el mismo concepto, es decir, nuestro destino va siendo hecho o va siendo fabricado minuto a minuto de acuerdo a la aplicación de nuestras decisiones basadas en nuestras propias reflexiones y en nuestros propios pensamientos. Es decir, es nuestro libre albedrío quien determina el karma que resulta de estas decisiones. A razón del libre albedrío, cada uno de nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pase de ahora en adelante. Y esto fue lo que atemorizó al principio a muchas de las religiones más primitivas,
en que ya no somos la responsabilidad de una Biblia, somos responsables cada uno de nosotros de nuestras propias acciones. Ya no dependemos de los demás, ahora nosotros somos los responsables. Por lo cual, el karma no es más que el método que nos obliga a poner en acción nuestro libre albedrío. Vean el libre albedrío como una chispa de conciencia, como una chispa que nos motiva a tomar una decisión, a tomar el camino correcto, el camino de la izquierda, el camino de la derecha, o simplemente seguir en línea recta. Importantísimo que el karma pone en efecto este libre albedrío. Ahora bien, cada religión, cada escuela filosófica tiene su propia explicación de las consecuencias de poner nuestro libre albedrío en acción, y también tiene su explicación, su propia explicación de los frutos que se derivan de estas decisiones. Con la variedad de escuelas filosóficas y con la variedad de religiones me voy a limitar a unos cuantos ejemplos para que veamos que en todas las escuelas filosóficas y en todas las religiones existe el concepto del karma y del libre albedrío. Algunas veces no está tan explicado como está explicado en nuestras enseñanzas rosacruces, pero sí está expuesto, está velado de alguna manera dentro de las enseñanzas particulares de cada escuela. Vamos a ver esto en mucho más detalle. Vamos a ver qué nos dice el hinduismo al respecto. Según el hinduismo, las acciones provenientes de nuestro libre albedrío los conducen a la liberación del alma del ciclo de las encarnaciones, o simplemente los retrasará o les retrasará este proceso cósmico y divino. En otras palabras, lo que está diciendo la religión hinduista es que el resultado del libre albedrío es lo que hace que la persona continúe en la rueda de la reencarnación o simplemente regrese y la rueda de la reencarnación continúe por mucho más tiempo del que sea necesario. Es por esta razón que los hinduistas piensan que ellos deben tener un comportamiento adecuado para que su libre albedrío los lleve al final del proceso de la rueda de la reencarnación y que ya su alma no tenga que reencarnar. Yo creo que vale la pena mencionar que dentro de nuestros estudios, siendo una escuela filosófica ecléctica, en donde obtenemos información, enseñanza de otras escuelas, parte de este concepto se encuentra dentro de nuestras enseñanzas. Porque según el hinduismo, esta solución se realiza cuando la conciencia comienza a darse cuenta que las circunstancias de la vida no son reales, ya que el ser es solo una ilusión. Ahora bien, en esta religión y escuela filosófica al mismo tiempo, los métodos que utilizan para liberarse del ciclo de la reencarnación, como lo tienen todas las escuelas filosóficas, como lo tienen todas las religiones, consiste en 3 puntos principales. El primer punto principal es que los seguidores del hinduismo deben percibir a Dios en todas las cosas. Es decir, percibir a Dios en un animal, percibir a Dios en una planta, percibir a Dios en una montaña, percibir a Dios en el agua apacible de un lago, que en todo lo que ellos puedan ver, oír, admirar, tocar, sentir, vean la presencia de Dios. ¿Y qué logran con esto? Esto logran que las personas tengan un respeto. Al tener un respeto hacia Dios, van a tener un respeto a todo lo que Dios ha creado. Segundo punto que ellos utilizan, el segundo método que ellos utilizan para lograr esta liberación del ciclo de encarnaciones, es que tienen que ser devotos a ciertos dioses o dioses. Como algunos de ustedes recordarán, dentro del hinduismo existen cientos de dioses, si no por decir miles de dioses. Cada persona, de acuerdo a su criterio, a su forma de ser y a su conducta, a su nivel de conciencia, debe ser devoto a un grupo de ellos, o de dioses o de diosas, ser devoto y cumplir con los requisitos que requiere ser devoto de un dios particular. Y el tercer punto, y para mí uno de los más importantes que tienen ellos, es que también deben ser iniciados en diferentes ritos, en diferentes ceremonias religiosas. O sea que no solamente basta con percibir a Dios, no solamente basta con ser devoto de un grupo de dioses particularmente,
sino también que tienen que percibir internamente, a través de los ritos y de las ceremonias religiosas, su relación con Dios. Estos son los tres métodos, los tres principios que utiliza el hinduismo para poder hacer cumplir el libre albedrío. Vamos a ver un poco sobre el budismo. Aunque para el budismo el resultado de nuestro libre albedrío no produce un efecto de causa y efecto, sí influye en su crecimiento espiritual. Los budistas ven el libre albedrío y ven el karma no como una ley de castigo y de premio, sino simplemente como que cuando uno hace una cosa, resulta de A resulta B, independientemente de lo que queramos hacer con ello. Es decir, por ejemplo, si una persona se tira en un edificio de 5 pisos, se mata. No, esa ley no se puede romper. Esa es la ley que ellos ven como la ley de causa y efecto. Y que aunque ellos sí piensan que contribuye a un crecimiento espiritual, no lo ven como la esencia de ese crecimiento espiritual. El karma para los budistas no sería entonces una recompensa, un castigo mágico a las acciones, como lo ve el hinduismo, sino simplemente el hecho de que las acciones humanas tienen consecuencias, y las tienen tanto en su aspecto externo como en su aspecto mental o vital. Hasta de esta manera que yo lo veo. Podríamos decir entonces que el karma para los budistas es la resistencia que pone el individuo a modificar su estado dinámico o de búsqueda de la iluminación. En otras palabras, ellos están viendo al efecto del karma como una piedra en el camino, como algo que bloquea esa famosa búsqueda de la iluminación, esa, como decimos dentro de los budismos, esa elevación de la conciencia. Tiene como un obstáculo, y el obstáculo se lo presenta el karma. El método budista para lograr esta iluminación, es decir, este despertar de la conciencia búdica, es a través de dos principios principales. Uno es purificar el corazón y desechar todos los deseos. Y el segundo, que está muy relacionado al primero, es abandonar todos los placeres, abandonar la maldad, abandonar todo gozo y todo sufrimiento. Como ustedes bien saben, la filosofía budista, esta escuela mística, tiene como principio la eliminación del dolor. Eso es básicamente el factor más importante. De hecho, cuando se han hecho encuestas a nivel mundial de cuál es el grupo filosófico o religioso que menos sufre, siempre los budistas salen en primer lugar, porque uno de los objetivos principales de ellos es eliminar el dolor, no sufrir dolor. Y eso lo hacen a través de la purificación de su corazón y a través del abandono de ciertos placeres, de la maldad y de todos los gozos, como de todo sufrimiento, porque el gozo también nos lleva al dolor porque no siempre lo podemos lograr. El budista alcanza este estado a través de una lista de principios religiosos y principalmente de una intensa meditación. Es decir, ellos tienen una serie de principios que ellos tienen que cumplir en su vida. Es una cantidad de principios que ellos van estudiando a través de todo su progreso de expansión de la conciencia y también a través de una intensa meditación. Budistas son uno de los grupos que las meditaciones son más intensas, son las que duran más, las que más tiempo requieren y mucha más concentración que el resto de los grupos. Porque, como hemos visto, este camino, este sendero hacia la iluminación es a través de la práctica de principios religiosos que yo le llamaría principios éticos y morales, y a través de una intensa meditación. Veamos unos segundos el Islam. Según el Islam, el resultado negativo de nuestras acciones no proviene del corazón, sino más bien de las tentaciones externas que recibimos. Yo pienso que cuando nosotros estudiamos estos temas, debemos tener mucho cuidado y analizar con mucha cautela los principios religiosos de cada grupo. En el caso del cristianismo, si lo comparamos con otras religiones, el cristianismo tiene su base en el amor. El mensaje del Maestro Jesús fue el mensaje de amor. Pero observen que en el budismo el mensaje fue la eliminación del dolor. Cada escuela filosófica tiene su manera de ver las cosas. Si ustedes estudian, por ejemplo, el Tao, se darán cuenta que uno de los objetivos principales del Tao
es que se evite el sufrimiento y se alargue la vida a través de una conducta saludable, una comida saludable, una respiración saludable, pensamiento saludable. Es decir, los taoístas le dan mucho énfasis a la energía espiritual, a la energía del cuerpo, a la fuerza vital de vida. Y ellos piensan que todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás se va agregando. En un cuerpo sano, todo lo demás puede ser posible. Si el cuerpo no es sano, nada de lo anterior puede ser posible. Cuando estudiamos el Islam nos vemos, a diferencia del cristianismo, que el resultado negativo de nuestras acciones no proviene del corazón. O sea, que lo que nosotros hagamos malo en nuestra vida no proviene de nuestro corazón, sino vienen de las tentaciones externas que recibimos. Yo esto me costó mucho trabajo procesarlo, comprenderlo. Como dijo el gran maestro hace un rato, yo he dado esta conferencia en varias ocasiones y siempre había pasado por este tema. Pero no fue hasta el año pasado, cuando en el mes de octubre, noviembre, estuvimos en Egipto, en un viaje de la peregrinación que hicimos con la Gran Logia. Y yo tenía algunas inquietudes que les presentaba al egipcio, que era el guía turístico de nosotros, que hablaba español, y de vez en cuando le hacía alguna pregunta que otra. Y una de las preguntas que yo le hice, que responde esta respuesta, era que a mí me preocupaba en la forma en que vestían a las mujeres, que les ponían una túnica prácticamente que llegaba hasta el suelo. Y él me decía que si una mujer exponía parte de su cuerpo y un varón la podía atacar o abusar de ella, la responsabilidad caía sobre la mujer, porque ella había sido la tentadora. Porque, como dice esta parte, la acción negativa no proviene del corazón del agresor, sino de la tentación de la persona que está exponiéndose a que sea agredida. Dentro del cristianismo, esto nosotros lo vemos de otra parte. Es por esta razón que el castigo, en el caso del Islam, no incluye la parte ética o moral, que es la que nosotros consideramos que proviene del corazón, sino más bien el aspecto físico, el cual debe ser condenado al infierno para su tortura física. Ustedes recordarán los pasajes bíblicos que hemos visto, de los apedreamientos, todos esos sacrificios que se hacían, porque realmente se condenaba tremendamente el cuerpo. Cada religión tiene su manera de verlo, y nosotros como Rosa Cruces debemos respetar tremendamente el punto de vista de cada uno de estos grupos religiosos y en tratar de entender cuál es la base de su razonamiento, porque cuando uno comprende, uno acepta. Según el Islam, las almas buenas irán al jardín celestial paradisíaco. En esta conferencia, poco tiempo que tengo, no me da tiempo para explicar el jardín celestial paradisíaco. He hecho algunas conferencias sobre los temas religiosos, una conferencia sobre el concepto de Dios donde se explica esto un poco mejor, pero en términos generales hay las almas buenas dentro del Islam que una vez que dejan de existir en este plano de conciencia, pues van al jardín celestial paradisíaco. Veamos el concepto del karma y la ley del karma juntos dentro de nuestra tradición y nuestra religión judeo-cristiana. En más de una ocasión hemos tratado de poder definir esto desde el punto de vista judeo y desde el punto de vista cristiano, pero prácticamente imposible separarlos, porque los conceptos nuestros del judaísmo y del cristianismo están demasiadamente unidos. Entonces, según la tradición, o según las escrituras judeo-cristianas, además de ir al infierno con nuestras acciones, tenemos que liberarnos del pecado original, herencia, el libre albedrío que Dios le dio a Adán y Eva mientras se encontraba en el paraíso. Es decir, nosotros dentro de nuestra tradición nos encontramos con dos aspectos muy importantes. Una es que nuestras acciones nos producen un pecado original, es decir, nos producen karma. Pero también tenemos una herencia, que es el karma que fue producido por nuestros antepasados. En línea directa iríamos a Adán y Eva, debido a la transgresión que ellos hicieron al comer el fruto del árbol del conocimiento. Nosotros hemos heredado ese pecado y tenemos que tratar de liberarnos de ese pecado. Y la religión enseña, y el cristianismo enseña,
cuáles son los pasos o los métodos que se utilizan para liberarse de ese pecado. En cuanto a la aplicación de la ley, después de la muerte, según la tradición judeo-cristiana, se nos juzgará en un juicio final. Y allí será determinado si iremos al cielo, si iremos al purgatorio o simplemente al infierno, donde seremos purificados por el fuego de la eternidad. El cielo, muchas personas cuando se refieren a él miran hacia arriba, no sé si es que está arriba o no, algunas miran hacia abajo cuando se refieren al infierno, y cuando hablamos de purgatorio, realmente no sabemos dónde está, pero aparentemente es un lugar ahí donde nos sientan a esperar ahí que como que nos arrepintamos o hagamos algo para reivindicar nuestro pecado. Es como un sistema de parol que nos dan temporalmente hasta que decidan si vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Veamos un momentito el pasaje de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ya que tiene una importancia tremenda para los estudiantes del misticismo, sobre todo aquellos que provienen de las tradiciones de vida cristiana. Yo creo que todo estudiante de escuela mística que se encuentre dentro de las tradiciones de vida cristiana debe estudiar ese pasaje con mucho detenimiento. Ese es el caso, por ejemplo, de aquellos miembros que pertenecen a la orden marxista tradicional, o aquellas personas que pertenecen a escuelas místicas que su tradición está dentro del cristianismo, como es el caso de los masones, por ejemplo. Este pasaje establece varios conceptos. El número 1 establece el concepto del libre albedrío, como yo les mencionaba anteriormente, que el fraile Bruno Giordano, fraile dominicano, fue quemado en la hoguera precisamente por establecer el concepto del libre albedrío. Ya en un concilio, siglo futuro, fue aceptado y hoy día la Iglesia Católica lo acepta como un concepto realmente católico cristiano. El segundo punto que esto establece es que el mal uso del libre albedrío conlleva un castigo. ¿Por qué decimos que el mal uso del libre albedrío conlleva un castigo? Bueno, porque justamente cuando Dios le dijo a Adán que no comiese del árbol del bien y del mal, él desobedeció. Y al desobedecer a Dios, tuvo una consecuencia, tuvo un castigo. Entonces, en este pasaje nos encontramos, número 1, que es posible desobedecer a Dios. Número 2, que el desobedecimiento de Dios contrae un castigo. Y número 3, este pasaje nos dice que nosotros nacemos ya con un pecado original. Nacemos con un castigo que fue ocasionado por nuestros antepasados. Estos 3 principios están bien establecidos y bien elaborados en este pasaje. En un libro que me regaló hace algún tiempo, hace un par de años, el gran maestro que se llama Me vale madre, escrito por Fred Bayard. Hay un pasaje bien interesante y él en ese libro explica el concepto del libre albedrío. Él dice que cuando un niño pequeño le dice, bueno, voy a salir y te dejo solo, pero no te vayas a comer el chocolate que te viene encima de la mesa. Prácticamente lo que estamos diciéndole es cómete el chocolate que está encima de la mesa. Y él le llama mucha curiosidad cuando Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol, menos del árbol del bien y del mal, menos del árbol del conocimiento. Y ahí mismo fue cuando Adán, según el Ford Friend, le dice a Eva, parece que hay un árbol del bien y del mal. Génesis 3.3, versículo 7, nos dice, entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Aquí hay algo bien interesante para los estudiantes de misticismo. El significado místico de este pasaje corresponde a la encarnación, no a la reencarnación, a la encarnación. Es decir, es la primera vez que ese cuerpo etérico, ese cuerpo sagrado, se ve envuelto en un cuerpo físico. Al verse desnudos, se vieron provistos de un cuerpo físico que antes no tenían. Es decir, el hecho de ellos verse con un cuerpo desnudo, que lo que dice Génesis, establece, según la iglesia cristiana, judeo-cristiana, se establece
o se reconoce la encarnación tal como la reconocemos nosotros de Dios. Este pasaje también se conoce en algunas escuelas místicas como la caída de Adán. Los que han estudiado un poco de maquinismo verán que la caída de Adán es un pasaje que se estudia y se recomienda que se estudie. Y luego que se estudia la caída de Adán, se estudia el camino de regreso hacia la Biblia, ¿no? Al verse desnudos, tuvieron conciencia de sí mismos. La conciencia de nosotros mismos es uno de los atributos principales del ser, como los enseña la orden desde muy temprano. Recuérdense que en los 12 planos de conciencia, los primeros 3 planos de conciencia que nos encontramos, es el plano de conciencia mineral, el vegetal y el animal. Estos 3 planos de conciencia no tienen conciencia de sí mismos, y tampoco tienen conciencia del tiempo, como tampoco tienen conciencia del espacio. Es un privilegio de los seres humanos de tener conciencia de sí mismos. De tener conciencia de nosotros mismos, también tenemos conciencia del tiempo y del espacio. Y este punto en la historia de nosotros se da justo en el momento en que ellos se vieron desnudos. Al verse desnudos, se están teniendo conciencia de ellos mismos. Es decir, este es un pasaje alegórico que demuestra que nosotros los seres humanos en un momento de nuestra existencia fuimos conscientes de nosotros mismos y que esa conciencia se ha ido desarrollando a través de reencarnaciones hasta llegar al grado de conciencia que cada uno se encuentra en el día de hoy. Finalmente, a través de este acontecimiento de Adán y Eva, Dios nos dio el libre albedrío y con ello nos dio la responsabilidad de nuestras acciones. Todo esto queda establecido en este pasaje bíblico. Es tan interesante estudiar. Vamos a entrar, después de haber hecho este recorrido hasta cierto punto histórico por algunas escuelas o algunas religiones, vamos a entrar directamente a lo que es el concepto del karma. La palabra karma, tal como la utilizamos nosotros en el día de hoy, es originaria de la India y significa literalmente acción. Con el tiempo se ha interpretado como acción y reacción o como causa y efecto, pero realmente la palabra en su traducción del sánscrito es acción. Karma proviene del sánscrito y se deriva de la palabra que significa, de kar, que significa poder creador, y de ma, que significa pensamiento. Quiere decir que la palabra karma es un poder creador que proviene de nuestros pensamientos. O sea que nuestros pensamientos crean un poder creador. El karma es la acción de la voluntad por medio del pensamiento. Nosotros muchas veces actuamos, pero no por medio del pensamiento, sino actuamos por medio de la emoción. El karma necesita pensamiento para que se ejecute como tal, porque nuestra voluntad está regida por las leyes del pensamiento. El karma se basa en el principio de causalidad, es decir, en el principio de causa y efecto. El karma es la acción y es también la reacción de la voluntad humana sobre el pensador mismo. Es decir, cada cual cosechará lo que siembra. En la gráfica le estoy presentando el balance importante que sea únicamente mental. Siempre estamos tratando de incluir nuestros pensamientos en un acto karmático.
Cada acto físico o mental trae consigo un resultado, trae consigo una compensación, cual su efecto está relacionado con el valor del resultado, o sea que va en relación directa a lo que yo causé. La ley del karma, o mejor dicho, el karma, también obedece a otra ley, ya que el karma no puede considerarse únicamente como negativo, ya que el karma obedece a la ley de la polaridad. Nos encontramos frente a la ley de la polaridad, veamos y vamos a ver en detalle que el karma puede tener una connotación negativa, pero también la puede tener positiva. Esto es un concepto muy exclusivo en nuestros estudios. En otras palabras, el karma obedece a la ley de la polaridad. ¿En qué sentido? Hablamos de que existe un karma continuativo y un karma retributivo. O sea, un karma que va a llevarnos hacia adelante y un karma que va a llevarnos hacia atrás. Cuando hablamos de karma contributivo, estamos hablando del karma positivo. Estamos hablando del karma que equivale a toda acción que esté en armonía con las leyes cósmicas. Ahí estaríamos hablando de un karma contributivo. Es decir, en su aspecto contributivo, el karma es el esfuerzo. Un esfuerzo nunca es perdido y persistirá en vidas sucesivas. Es decir, cuando nosotros hacemos un karma contributivo, el fruto de este karma nunca se pierde y va a persistir en vidas futuras. Vamos como avanzando, nos lleva al próximo nivel de conciencia, cuando es de nivel contributivo. Ya que los rasgos del carácter, las actitudes, los intereses en relación a la moral, la religión, la raza, la política, el sexo y el esoterismo tienden a persistir en siguientes vidas. El arte, la música, la pintura, hay muchos factores positivos que vamos adquiriendo a través del karma contributivo que van a manifestar en nuestras vidas futuras, en futuras reencarnaciones. Por otro lado, en contradicción, el karma retributivo, este karma es negativo y representa cualquier acción que sea mala o nociva. Por supuesto, sus efectos son totalmente contrarios al karma contributivo. Veamos esto. Este karma, en el aspecto retributivo, equivale a ojo por ojo. Por ejemplo, en la salud, un abuso causaría una afección. Cuando una persona tiene una enfermedad producto del abuso de la comida o de la bebida o cualquier otro químico que ingiera en el cuerpo que no le es beneficioso, se está encontrando ante un karma retributivo. Este karma tiene varias características que son problemáticas del individuo. Los excesos pueden ocasionar enfermedades para vidas posteriores, en el caso de que sea físico, pero en el caso que sea mental, ignorar a los demás puede ocasionar una vida solitaria en la presente o en una futura encarnación. Este karma también tiene otro factor que es bastante fuerte para que lo reciba. Cuando este karma se presenta, la persona no toma una acción positiva, se repite pero con más intensidad. Y se repite con más intensidad. Y se sigue repitiendo con mucha más intensidad hasta que la persona corrija este karma y lo convierta en un karma contributivo. En algunas ocasiones, este karma se repite con tanta intensidad que la persona ya no tiene suficiente tiempo para rectificar, pasa por la transición y este karma le va a afectar su próxima reencarnación. Por eso es bueno tratar en la presente reencarnación de convertir todos estos karmas retributivos en contributivos para que en la próxima reencarnación no tengamos que resolver tantos problemas que vamos a llevar sin reencarnación. Este karma retributivo realmente solamente interfiere con la libre voluntad cuando ésta ha sido usada en forma inadecuada, perjudicando a otros lo asimila, interfiriendo con las leyes cósmicas. Porque lo que sucede es que este karma, su manifestación cuando es retributivo, muchas veces se ve casi de forma inmediata. Ya que hay otros karmas que el efecto se ve más en el tiempo, en el espacio, y no se ve en tan corto plazo como en este karma.
Eso sucede, por ejemplo, de una persona que tenga una diabetes de tipo cárnico, tenga una enfermedad pulmonar de tipo cárnico. Normalmente es el producto del libre albedrío y el karma tratando de intervenir para que la persona no continúe en el sendero que no lo está ayudando. Aunque todos los problemas que encontramos son el resultado de una prueba kármica, algunos pueden serlo, otros no. Es importante que veamos que debemos pasar cada prueba con valor y éxito, pero que no todas las pruebas son kármicas. Todos los karmas contienen una prueba, pero no todas las pruebas son kármicas. Ahora, cuando nos encontramos ante una prueba, sea kármica o no, debemos enfrentarla con mucho valor y mucho éxito. Éxito para poder vencer la prueba y valor para aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar. Porque hemos llegado a tener hijos, el privilegio de tener hijos, podemos comprender cuán tan difícil es poder cambiar aquellas cosas que ya nosotros no podemos cambiar. Y no nos queda más que aceptarlas tal cual como son, para poder quererlos y amarlos como realmente merecen. Todas las manifestaciones del karma conllevan una prueba, todas. Sin embargo, no todas las pruebas son karma, porque nosotros nos encontramos con otros tipos de situaciones que en algunos casos pueden ser hasta de tipo genético o de tipo occidental, o simplemente puede ser como, yo le digo a veces, es un daño colateral del karma de otra persona. Pero hay uno que es muy importante, que es el servicio. Cuando se habla, por ejemplo, del Maestro Jesús, que vino aquí, fue crucificado, le dieron latigazos y todas las cosas, todos los problemas que pasó el Maestro Jesús, sabemos claramente que él no estaba cumpliendo un karma. En ningún momento el Maestro Jesús vino aquí a cumplir un karma. Él vino a servir. Su único propósito fue servir. Entonces, todas las pruebas y todas las tribulaciones que él pasó fue como el resultado de su servicio. Y cuando un maestro viene a servir, nosotros tendemos a entrar en la piedad. Yo no sé ustedes, pero yo soy maestro de uno de los piedad. No todo lo que ocurre es consecuencia del karma. Algunas experiencias pueden tener un propósito totalmente distinto. Así que cuando pensemos en el karma, o cuando pensemos en un evento, o cuando vemos una situación, no siempre pensemos que ese evento o esa situación es de tipo karmático. Por ejemplo, la pérdida de un miembro u órgano físico podría servir para desarrollar alguna destreza o alguna habilidad, o para darle la oportunidad de un desarrollo más espiritual al individuo que ha atravesado, que es posible que esté atravesando por una situación de tipo temporal y que después puede recuperarse completamente. Pero a veces nos vienen algunas cosas en la vida que no necesariamente son el resultado de acciones negativas que nosotros hemos cometido. Hay que tener un poquito cuidado en esto. Cuando nosotros analizamos, nosotros sabemos que para que una acción sea karmática, tiene que cumplir con una de las dos. Una sería que la acción en sí nos trae una enseñanza. Si nos trae una enseñanza, es posible que sea karmática. Y la otra es que sea repetitivo, porque normalmente, en el caso de un acontecimiento karmático, nosotros tendemos a no corregirlo en la primera vuelta, sino que esperamos que se nos repitan varias veces, inclusive durante varias reencarnaciones, para poder darle una solución correcta. Vamos a ver lo que es el karma colectivo y lo que es el karma personal. Yo creo que esto es muy importante porque muchas personas piensan que el karma es únicamente de tipo personal. El karma colectivo puede ser un karma mundial. Cuando hablamos del karma mundial, sabemos, la orden nos lo enseña, que puede existir vidas en otros planetas. Y es posible que nosotros como grupo, como habitantes terrícolas, estemos en un karma colectivo. También existe el karma internacional. El karma internacional es un grupo de países. Por ejemplo, podemos decir que
Europa en el siglo XVII, a través de su guerra religiosa, tuvieron una experiencia de tipo karmático como grupo, no solamente un país, sino un grupo de países. Y en este momento nos estamos encontrando con situaciones en diferentes partes del planeta, como grupos de países que están pasando por situaciones de tipo karmático, no como el mundo entero, sino como un grupo de países. Pero también nos encontramos con el karma nacional, o sea, de una sola nación, que también algunas naciones, independientemente de lo que esté pasando en un grupo de países o a nivel mundial, están atravesando el karma. También tenemos el karma de grupo. El karma de grupo puede ser de un grupo religioso, puede ser de una raza, puede ser de un grupo económico, puede ser de diferentes maneras. Pero al igual que nosotros pertenecemos a un egregor, ese egregor también se había afectado por un karma. Los que han estudiado rosacrucismo, nosotros hablamos del egregor de la Orden Rosacruz. Yo pertenezco al egregor de la Orden Rosacruz. Yo me siento parte del egregor de la Orden Rosacruz para fortalecerme y para servirle. Pero también soy parte del egregor de mi país. También soy parte del egregor de mi familia. También soy parte del egregor de mi matrimonio, de mis hijos, de mis amistades y del organismo afiliado que yo asisto. O sea que cuando nosotros hablamos de egregor, no solamente hay uno, son muchos que se interrelacionan entre sí. Y todos estos egregores contienen un karma. Lo mismo que puede ser a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de grupo o a nivel familiar. Porque también hay familias de karma. Se hablaba de muchas familias que han establecido karma, que han escrito inclusive libros de familias que han experimentado un karma producto de acontecimientos o de acciones que han hecho sus antepasados. Pero también nos encontramos ante el karma personal. ¿Qué es el karma? Bueno, este karma personal, aparte de ser de grupo, puede ser un karma personal de tipo religioso, puede ser un karma personal de tipo monetario, puede ser un karma personal de tipo sexual, racial, grupal o simplemente de salud. En una sola vida pueden estar presentes uno o varios karmas. Algunas personas, su forma de conducirse, puede que estén afectando un karma, por ejemplo, monetario, o sexual, o de salud, o la mezcla de los tres. Puede suceder. El karma individual normalmente obedece o se deriva del acto al cual se comete. O sea que si yo estoy siendo un desastre con la administración de mi dinero, puedo que este evento me lleve a un karma monetario. O puede que la persona tenga mucho dinero, pero que no tenga la humildad y la compasión hacia los demás. Y pasó por la transición este fenómeno. La próxima reencarnación ya viene con una situación de karma monetario, ¿no? La otra es según la intención. Muchas veces, en vez de hacer una cosa en específica, se hace algo, pero la intención con la que se hace no es la más correcta. No es la que sale de mejor forma de nuestro corazón. Y eso también nos lleva a un tipo de karma. Muchas veces nosotros solamente vemos el acto de la persona, pero no vemos la intención. Aunque la mayoría de los karmas es una combinación de los dos anteriores. Es decir, que el karma es el resultado de un acto individual o de una intención individual. Como mencionaba anteriormente, producto de algo. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuándo se manifiesta el karma? El karma se manifiesta en el momento que la lección a aprender sea más justa y efectiva. Eso es justo en el momento en que el karma se presenta. Cuando el karma necesita que el individuo tenga toda su atención puesta en la solución que le va a dar a el problema. El concepto de tiempo y espacio nos hace parecer que la justicia divina no es tal justicia, ya que preferiríamos que a los otros el karma le fuera aplicado instantáneamente. Cuando hablamos de karma, cuando hablamos de esta situación, y hablamos entre varias personas, los he escuchado, fulano o mengano está haciendo cosas malas, está haciendo desastre, mira todo lo que ha hecho, y no le pasa nada. No le pasa nada. Nosotros nos gustaría que cuando la persona se comporta mal, los maestros del karma aplicaran la ley inmediatamente. Ahora bien, si nosotros somos los que hacemos
desajuste y creamos el problema, nos gustaría que los maestros del karma nos aplicaran la ley un poco más tarde, como que esperaran un tiempo, que nos pudieran mandar al purgatorio temporalmente, sería mejor. Pero cuando se trata de los demás, comenzamos a no creer o no considerar la doctrina o la ley del karma, porque no se está aplicando instantáneamente. Este principio se deriva de que hay un Dios caprichoso que no cumple con una ley cósmica natural, sino más bien tiene un grupo protegido y otro que debe castigar. En algunas religiones se da el principio de que Dios protege un grupo y castiga a otro. De esa manera, a nivel individual, las personas que cometen agresiones bajo la ley del karma o bajo el karma, pues no se les aplica la ley del karma porque están dentro del grupo protegido. Mientras que los que transgreden la ley, pero no están protegidos, pues reciben instantáneamente el castigo de Dios. Y esto se debe al concepto erróneo de que Dios, como se supone, hecho a semejanza de nosotros, tiene las emociones y los caprichos que tenemos nosotros y protegemos a un grupo y castigamos a otro grupo. Pero realmente sí. Como ustedes recordarán, la conferencia del día de hoy se llama el karma y la ley del karma. La conferencia se llama el karma y la ley del karma porque todo lo que hemos visto anteriormente hasta este punto es el karma. Pero la Orden Rosa Cruz, a través de sus enseñanzas, nos enseña algo más que el karma, y es la ley del karma. Y verán que la ley del karma, por lo menos así pienso yo, tiene la misma o mucha más importancia que conocer el karma. La ley del karma se resume en un solo principio: enseñanza y aprendizaje, a diferencia del karma, que es causa y efecto. Enseñanza y aprendizaje. Es la ley del karma la responsable de enseñar y dar lecciones sobre las leyes kármicas. Recuerden que los estudiantes del misticismo que se encuentran en este sendero, su primera responsabilidad es comprender a cabalidad las leyes cósmicas para poder ponerlas en práctica. Esa es la famosa sabiduría. En segundo lugar, esta ley establece el carácter o la expresión de la personalidad del alma necesaria para el evolución. Es decir, a través de esta enseñanza y este aprendizaje se va estableciendo el carácter de la personalidad del alma a través del proceso de la reencarnación. La ley del karma asiste en adquirir experiencias para la evolución de la conciencia hacia esa tan deseada perfección. Ese es el tercer punto. Asistirnos a adquirir las experiencias para la evolución de la conciencia hacia la perfección. Y como verán, el karma, siendo una ley de causa y efecto, la ley del karma es una ley de enseñanza y aprendizaje. Lo que pretende la ley del karma es que nosotros hallamos o aprendamos de lo que produjo el karma. Una vez que nosotros recibimos el aprendizaje, esa situación de karmática negativa desaparece. Una vez que la persona entienda qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando, ese evento no se sigue sucediendo. O sea, la única manera de limpiar, de eliminar el karma en la presente encarnación es aprender qué es lo que nos está enseñando el karma. Una vez que hemos aprendido qué es lo que nos está enseñando el karma, sus efectos descontinúan inmediatamente. No tendremos malos efectos del karma. La ley del karma no es una ley ciega o una ley mecánica que exige ojo por ojo como lo hace el hombre con su ley. O sea, realmente como la famosa ley aquella de que si robaba le cortaban las manos. Realmente no es así. La ley del karma busca ser constructiva y de beneficio para el individuo y la sociedad. Nosotros no nos podemos imaginar una ley cósmica que sea tan cruel, que lo que está pretendiendo es que como hicimos algo malo nos está castigando. Realmente no es así. Lo que está tratando la ley del karma, a través del karma, no es castigarnos, es que nosotros tengamos una enseñanza y que esa enseñanza contribuya al desarrollo y a la evolución de nuestra conciencia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de su ley, a través de su forma de enseñar, busca la manera más constructiva posible para que el individuo pueda aprender algo, no solamente a su propio beneficio,
sino también al de toda la sociedad. Nosotros decimos, la ley cósmica se cumple. Porque esta ley no puede, esta ley no puede ser violada, se va a cumplir siempre. Lo que sucede es que a veces no se cumple en el tiempo y en el espacio que nosotros quisiéramos que se cumpliera. Pero de algo pueden estar seguros, que la ley cósmica se cumple. Vamos a concluir, casi más de una hora, vamos a concluir qué es lo que hemos obtenido de estos conceptos. Primero, yo diría que saber si nuestros problemas son de origen kármico o simplemente son una lección que debemos aprender, no lo sé. Pero el único medio que conozco para descubrirlo es a través de la intuición. Aquellos que no tienen esto de manera innata, la orden nos enseña una serie de ejercicios para desarrollarla. Pero es la intuición la que nos dice si nuestros problemas son kármicos o no y de qué manera los podemos aprender. En los casos que el aspecto intuitivo del individuo no esté muy desarrollado, les recomiendo la meditación. Cuando nos encontramos ante un problema que nosotros pensamos que ni la religión ni la ciencia nos lo puede resolver, es posible que nos encontramos ante una situación kármica. Y a veces cuando compartimos nuestra experiencia con otras personas no encontramos ninguna solución. Porque muchas de estas consecuencias kármicas se deben a cosas que hemos hecho nosotros en el pasado, en esta vida o en previas vidas. Y las personas que están a nuestro alrededor no tienen el conocimiento total de nuestra vida actual y mucho menos de vidas pasadas. Es por esta razón que tenemos que recurrir a nosotros mismos para poder resolver un problema kármico. Y si el aspecto intuitivo no lo tenemos tan desarrollado, debemos recurrir inmediatamente a la meditación. Desde luego, existen otros métodos, como por ejemplo un sueño. Tal vez en un sueño podemos descubrir una solución a un problema kármico a través de una lectura inspiradora, de un libro, un mensaje. Algunas veces, al escuchar algo que nos indique la naturaleza de la prueba en cuestión, muchas veces nos vamos en una cena, en un almuerzo, en un desayuno con unos amigos, alguien hace un comentario, y de las palabras que ingenuamente comentaron, me llegan a mí con una sabiduría tremenda, y digo, wow, en realidad, que lo acaba de comentar no sabe el conocimiento que me han transmitido. Y lo más triste es que no se lo puedo ni explicar, porque el problema solamente lo entiendo yo y la respuesta me la ha dado otra persona. Esto sucede también al asistir a una conferencia, a una lectura, a un drama ritualístico, a una convocación. Cuando vayamos a este aspecto, primero meditemos, visualicemos previamente lo que vamos a realizar y viendo los pros y los contras de nuestras acciones. Tarde o temprano, bien sea en esta vida o en otra, pero siempre sobre este mismo plano existencial tendremos que compensar. Esta es la ley. Esto es parte de la ley del karma. A través del tiempo y el espacio, tarde que temprano, en la vida presente, en futuras vidas, la ley del karma se va a cumplir. Y siempre se va a cumplir en este plano de conciencia que tenemos grande, cuando estemos en un cuerpo encarnado, en el momento en que la lección es más apropiada, en el momento en que nosotros la vamos a aceptar y a comprender, en el momento en que nos va a beneficiar más. En ese momento se cumple la ley del karma. Si la prueba es kármica, lo que debemos hacer es pedir que la carga cósmica sea aliviada, mientras nos dedicamos a comprender la lección que se nos está impartiendo. Cuando tenemos una carga cósmica y pensamos que esta presente encarnación no nos va a dar el tiempo suficiente en lo que nos queda de ella para resolver esta prueba kármica, lo que debemos hacer es pedirle a los maestros cósmicos que nos alivien la carga, mientras nos dedicamos en la presente encarnación, lo que nos queda de ella, a comprender
la lección que se nos está impartiendo para que en nuestra próxima reencarnación nosotros tengamos preparados para poder cumplir la ley kármica. Porque es posible que en la presente encarnación no lo podamos hacer. Les dejo con estos 3 pensamientos. Primero, todo se origina en el pensamiento. Recuérdense que todo se origina en el pensamiento. Según la ontología de los Rosacruces, cuando nos hablan del principio, dice que Dios es la inteligencia divina que pensó, manifestó y animó la creación según leyes inmutables y perfectas. Obsérvense que primero pensó y luego manifestó. O sea que todo se manifiesta a través del pensamiento. Sin pensamiento nada se puede manifestar. La desgracia o la felicidad también se originan en el pensamiento. O sea que todo tiene su origen en el pensamiento. Cuiden sus pensamientos. Esta es la raíz del karma. Cierro con este pensamiento. Somos lo que pensamos. Yo espero que aquellos que son estudiantes del sendero hayan aceptado este concepto de somos lo que pensamos, porque muchas veces decimos esto y hablamos de que somos los que pensamos, pero cuando actuamos contrario a este enunciado de que nosotros somos lo que pensamos. Les dejo unos minutos por si alguien del grupo tenga alguna pregunta o algún comentario, alguna conclusión que hacer. Estamos, creo que sobre el tiempo, nos quedan unos minutos todavía. Los escucho. ¿Están ahí? Dice, al perdonar a una persona o algo, de todas maneras, ¿el karma continúa? No, el karma no continúa. El karma no continúa. Lo que sucede es que hay que entender cuál es el concepto de perdonar. Porque el concepto de perdonar es un poco confuso. Algunas personas piensan que perdonar es olvidar. Realmente uno perdona a una persona cuando uno recuerda lo que la persona nos hizo o nos ofendió o nos contribuyó en mal, pero en ese momento no nos molesta. En el momento que eso no nos molesta, lo hemos perdonado y el karma no continúa. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿cómo identificar si es karma individual, de país o colectivo? El karma individual es por acciones que hemos cometido nosotros directamente, que no afecta a las demás personas. El karma colectivo normalmente es la acción de un grupo de personas que pertenecen al mismo país, que van contribuyendo entre todos al mal de otro grupo, pero no lo está realizando una persona individualmente, sino un grupo. A veces puede ser que un dirigente político esté haciendo el mal, pero su pueblo lo apoya. Entonces se convierte en un mal de país. Pero normalmente se reconoce el mal individual, porque el mal individual es producto de nuestro propio libre albedrío y no está relacionado con el libre albedrío de otra persona. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿qué relación tiene el karma con la justicia? Bueno, realmente yo no diría que están relacionados, porque el karma no es una ley de justicia, es una ley de aprendizaje. Yo pienso que se ha considerado el karma como una ley de justicia erróneamente, como un castigo, como el ojo por ojo, diente por diente, porque esa es la tradición o las enseñanzas que hemos recibido de la tradición hinduista. Pero en las enseñanzas rosacruces, como ley cósmica, el karma no tiene nada que ver con justicia. Tiene que ver con una enseñanza que debo recibir, pero no por un castigo que me van a dar de la misma intensidad de la agresión que yo cometí. Es más bien que yo hago algo y las leyes cósmicas me tienen que dar algo que yo aprenda y no lo vuelva a cometer, pero no necesariamente un castigo, porque si fuera un castigo sería de la misma intensidad con que lo cometí y eso no resulta de esa manera. Ok. A ver, preguntan, ¿cuándo es karma y cuándo es servicio? Normalmente
La ley del karma uno la identifica, saca la redundancia, cuando nosotros nos encontramos ante una situación de aprendizaje. Cuando la situación se repite, y se repite, y se repite, es que nosotros no hemos aprendido el efecto de la ley del karma. Pero la situación de servicio es cuando nosotros entramos voluntariamente, sin ninguna retribución, a servir a la humanidad, a nuestras personas que están alrededor. Y producto de este acto de humildad, a veces nos encontramos con dificultades que nosotros creemos que son de origen karma, pero es que el servicio conlleva esta situación. Es una parte inevitable del servicio. Y lo vemos expuesto cuando se nos habla del Maestro Jesús, uno de los mayores servidores, que fue castigado tremendamente. Y lo fue el Buda y todos los avatares, todos los maestros, cuando han servido, han sido castigados. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿cómo saber si en otras existencias se vivió en otro planeta? Bueno, la Orden Rosacruz tiene una posición muy específica, porque lo que pasa es que la existencia en otros planetas se estudia cuando se estudia la ley de la reencarnación, no la ley del karma. Y la Orden Rosacruz, en uno de sus grados, tiene unas técnicas que nos enseñan para el recuerdo de pasadas reencarnaciones. Aquellos que no han estudiado esto recordarán que nosotros utilizamos el método de la memoria del subconsciente y la armonización cósmica, a diferencia de otras escuelas que utilizan el hipnotismo y el psicoanálisis. Nosotros utilizamos el recuerdo del subconsciente y la armonización cósmica. Pero para poder lograrlo, tienen que practicar ciertos ejercicios que se nos dan dentro de nuestros estudios, pero ya eso está dentro del caso del estudiante privadamente y con su monografía, no es del dominio público. Okay. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo funciona el karma por compensación? Es lo que yo decía antes, que el karma por compensación es un concepto que no es un concepto de la ley kármica Rosacruz. La ley de compensación es la ley de causa y efecto, y es como se explica el karma. Pero dentro de la enseñanza de Rosacruz se nos enseña que la ley del karma es una ley de aprendizaje, una ley de enseñanza. No es una ley que está compensándome por algo que yo hice mal o algo que yo hice bueno, sino que me está enseñando algo. La ley de compensación es más utilizada en la filosofía hinduista y en el budismo que en la filosofía nuestra. Hay otra pregunta que dice, ¿se puede acelerar el karma? Bueno, no sé qué significa con acelerarlo, sino como que se presente primero. Lo que el karma no sé, yo diría que la palabra no sería acelerar el karma. Lo que nosotros hacemos con el karma es diluirlo, como que no tenga efectos fuertes sobre nosotros, como que sea benévolo con nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Una vez obtenida la lección del karma, porque obtener la lección de la ley del karma no es más que comprender la situación que nos ha llevado a esta situación que nos encontramos. Al comprenderla, no repetir el mismo error, y al no repetir el mismo error, el karma se alivia, o es más suave, o desaparece. Pero no se acelera. Okay. Hay una que dice, ¿qué hay del dicho de que los hombres evolucionan en animales o en el infierno y son muy malos y tienen actos violentos o depravados? Pero está hablando, esta persona está hablando de la reencarnación y la ley de la metempsicosis o la famosa transmigración de las almas, en donde, a diferencia de la Orden Rosacruz, que no admite este concepto, algunas almas reencarnan en seres inferiores. Dentro del rosacrucismo, nosotros consideramos que esto no es posible porque la ley, hay una ley que está expuesta en la ontología Rosacruz. Nuestra misión, nuestro propósito en esta vida es evolucionar hacia la perfección. Y la encarnación actual que nosotros tenemos es la mejor encarnación que hemos tenido, porque hemos ido evolucionando hasta este punto. Es imposible que uno pueda evolucionar hacia atrás, eso sería involución. La Orden Rosacruz no comparte el principio de la metempsicosis ni tampoco el de la transmigración de las almas. Ok, hay una... Ok, si el Maestro Jesús vivió un karma colectivo o individual. El Maestro Jesús no vivió ningún karma. El Maestro Jesús, después de haber avanzado a su séptimo plano de conciencia, de los famosos 12 planos de conciencia,
vino a este plano de conciencia nuestro, se encarnó en un cuerpo a servir. El servicio no es karma. Las cosas que nos suceden nos pueden suceder por karma o por servicio. En el caso del Maestro Jesús fue por servicio. El servicio no está relacionado al karma. Que ya hay otra que dice, si el karma es una ley amable o benévola, ¿se puede compensar un karma relativamente grave solamente con el aprendizaje y conciencia de la deuda que se tiene, sin experimentar físicamente el sufrimiento? Lo que sucede es que el sufrimiento se experimenta primero y luego se aprende la ley, porque desafortunadamente no aprendemos sin dolor. Entonces, una vez que se haya experimentado el sufrimiento, una vez que se haya aprendido la lección, el sufrimiento no continúa, desaparece. Pero el sufrimiento viene antes del aprendizaje, no después. ¿Cuál es la relación entre la intención y el karma? Lo que pasa es que hay veces que nosotros hacemos actos que a veces los demás parecen buenos actos, pero nuestra intención no es buena. Los maestros del karma tienen la posibilidad de ver la intención que hay detrás del acto, porque no todos los actos, por mucho que sean, son bien intencionados. Y que la intención es mala, aunque el acto sea bueno, produce un karma, porque hay que aprender también de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos. Okay. Hay otra que dice, ¿por qué dice que el ser es una ilusión, entonces Dios no existe? El ser es una ilusión dentro de la filosofía budista, porque en el budismo no existe la creencia de Dios, como la tenemos nosotros dentro del cristianismo. Es un concepto religioso o filosófico, si lo pone desde ese punto de vista. Cuando yo dije que el ser es una ilusión, me estaba refiriendo a las enseñanzas que los budistas enseñan a sus discípulos, no el que enseña la Orden Rosacruz. Lo utilicé como una referencia únicamente, para que vean que otras escuelas filosóficas ven este concepto distinto. Cuando se estudia el concepto de Dios, la Orden Rosacruz tiene un libro que yo adquirí el año pasado cuando estuve en Gran Oria, que se llama así mismo, el concepto de Dios. Vemos cómo cada religión y escuela filosófica ve a Dios, pero los budistas no lo ven como Dios, no lo ven como una entidad. Y como no lo ven como una entidad, piensan que yo digo los budistas, es el hinduista, son los hinduistas los que lo ven de esta manera. Eso está dentro del hinduismo. Hay una que dice, ¿cómo puedo bloquear un karma? Bueno, no es que uno pueda bloquear el karma, pero el karma no nos llega a nosotros a través de nuestros comportamientos. Si los comportamientos, si nuestras intenciones y nuestras acciones son correctas, nunca tendríamos karma. Así que la única manera de bloquear el karma sería a través de buenas intenciones y a través de buenas acciones. Hay una que dice, ¿se le puede pasar un karma a otra persona? Realmente no, el karma es individual. Lo que sí sucede con otra persona es que a veces las otras personas pueden recibir el efecto del dolor de algo que nosotros habíamos cometido. Les pongo un ejemplo. Hay personas que por mucho dolor que sientan o por mucho malestar que sientan, no corrigen y no aprenden. Pero a veces un ser querido de ellos recibe un problema, un dolor, y ellos, en nombre de esa persona que tanto quieren, corrigen sus acciones. Pero el karma no se transmite de una persona a otra, porque el karma es individual. Y si es colectivo, es la parte que a mí me corresponde, no la que le corresponde a los demás. Ok. Bueno, hay algunas otras preguntas, pero vamos ya a cerrar el foro de preguntas y respuestas. Igual y luego te las hacemos llegar para contestarlas a las personas que... Se las podemos contestar por correo electrónico si así lo desean, y muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado y la compañía que nos han dado esta tarde. Ok, voy a poner al gran maestro, permítame un tantito. Claro. Frater José, bueno, te agradecemos en nombre de todos los integrantes de la UIR esta gran presentación que hiciste. Y bueno, a todos los que asistieron, pues les agradecemos también. Y bueno,
Yo pienso que más o menos en unos 10 o 15 días anunciaremos la próxima conferencia que será para el mes de julio. José, pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias.